bienvenidos. Otra clase de Levítico nos está esperando, la clase número 15 ya. Y hoy día vamos a trabajar dos capítulos, el 21 y el 22 de su libro de Levítico. Así es que si tienen la Biblia, por favor, ábranla. Levítico capítulo 21. Y vamos a trabajar estos dos interesantes capítulos que tratan acerca de las normas para los sacerdotes. Si el estándar de pureza en la vida del pueblo, como hemos venido viendo en todo este código de santidad, ¿no es cierto?, del capítulo 17 hasta el 26, si el estándar de pureza para el pueblo era alto, nos podemos imaginar que para los líderes evidentemente tenía que ser superior, o por lo menos sine qua non, es decir, si no cumplían ese estándar mínimo, entonces no podían ministrar. Y creo que eso es muy importante y tiene una enorme aplicación para nosotros en el presente. Estos capítulos son interesantes en cuanto nos revelan lo que Dios esperaba de sus ministros en aquel entonces, en el Antiguo Pacto. Son interesantes también estos capítulos en cuanto a que Dios está tocando todos los aspectos de la vida de su pueblo, o sea, la sexualidad, ya la vimos, ¿no es cierto?, la sangre, el uso de los sacrificios, la vida cotidiana, las relaciones entre las personas, pero también, por supuesto, la vida de los ministros. Y va a tener una enorme aplicación esto después en el Nuevo Testamento. En el presente, donde no hay templo ni un sistema de sacrificios, las regulaciones físicas ya no rigen literalmente para los ministros, aunque los principios detrás de estas reglas o regulaciones claramente son eternas. Y de esos principios es que nos tomamos para la aplicación en nuestra época. Por otro lado, todos los cristianos somos sacerdotes para Dios, y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. O sea, cuando Dios hizo el pacto con Israel, le dijo: ustedes me serán una nación de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Pero ese propósito que Dios tenía para la nación completa, porque recordemos que la nación completa debía ser una nación de ministros, de misioneros, sacerdotes hacia el resto de la humanidad. Eso debía ser reflejado, obviamente, en los ministros separados, los levitas, los sacerdotes con mayor razón. En la época de la iglesia, el mismo dicho está para cada uno de nosotros. Ustedes me van a hacer un real sacerdocio, gente separada, para un propósito, para que llevemos las buenas noticias de Dios. Eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y por tanto, todo lo que se aplicaba en este tiempo para Israel en cuanto a santidad, y con mayor razón para los ministros, se aplica para nosotros en general, y claro, en un grado un poco superlativo tal vez, para los ministros, los pastores, los obispos, los diáconos y toda la oficialidad de la iglesia. Pero no perdamos nunca de vista que la mirada de Dios es hacia todos los cristianos, todo su pueblo, porque en el fondo Él quiere que todos seamos sacerdotes. Entonces se espera de los líderes un alto estándar de moralidad. Eso es lo que dije. O sea, si es para el pueblo, evidentemente para los que guían al pueblo. Y ahí tienen algunos pasajes para que después los estudien con calma. Leamos este primer pasaje en los versículos 1 al 6, pero está resumido. Dice: el Señor le dijo a Moisés: habla con los sacerdotes. Ahí está el punto, o sea, esto va específicamente para el cuerpo sacerdotal, los hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por ningún muerto de su pueblo, a menos que se trate de un pariente cercano. No se harán tonsuras en la cabeza, ni se cortarán la punta de la barba, ni se harán heridas en la carne. Esto es una tonsura. Esto es característica de ciertos frailes, ciertos monjes de la Iglesia Católica. Este es otro tipo de tonsura que se usaba más bien entre los celtas. Y así como esto, hay muchísimas otras cosas. La idea es raparse la cabeza con estos propósitos de corte religioso. Hoy en día muchos hacen cualquier cosa con el pelo, pero no tienen necesariamente esta connotación religiosa.
Pero fíjate que nos dice también, no se recortarán la punta de la barba, que eso era muy característico de los duelos, o sea, de la lamentación en los pueblos paganos, ni tampoco se harán heridas en la carne. Muchas veces en la lamentación la gente se sajaba, al mismo tiempo que en la adoración, esto de que chorreara la sangre era parte que ellos entendían como necesaria, natural, para motivar a los dioses. Entonces nada de eso podía estar incluido en absolutamente nada de la vida del pueblo de Dios. Y menos aún en relación con la muerte, porque en última instancia se trataba de decir, bueno, ¿a quién adoramos nosotros? ¿A la muerte o al Dios de la vida? Y si es al Dios de la vida, entonces nosotros buscamos todo lo que tiene que ver con vida, con nacimiento, con fertilidad, con algo hermoso, pero no nos rendimos ante la muerte. Y esto tiene que ver especialmente en nuestra época con la resurrección de nuestro Señor, que le dio el corte final al aguijón de la muerte, ¿no es cierto? O sea, lo derrotó públicamente y por tanto nosotros no andamos con ese temor. Pero no me adelanto, vamos despacito. Dice el versículo 6, se consagrarán a mí, su Dios, y no profanarán mi nombre. Eso es al final el gran tema tanto del capítulo 21 como del 22. Porque ellos me presentan las ofrendas encendidas y el pan que se me ofrece. Por lo tanto, deberán ser santos. Referido, por supuesto, a los sacerdotes. Sobre la muerte, hablemos un poco de eso, que es este primer tema que surge aquí en capítulo 21 de Levítico. En todo sistema religioso de la antigüedad, la muerte era un tema delicado, y lo es hasta el presente. Para Israel, la muerte era el resultado de la maldición original, donde el hombre quedó separado de Dios. Eso es muy importante, y eso ha pasado también al cristianismo, es nuestra herencia judeo-cristiana, si quieres, pero básicamente es nuestra herencia bíblica, desde el Antiguo Testamento. No era, por lo tanto, la representación de algo bueno, por lo mismo, quedaba contaminado quien tenía contacto con un cadáver. Esto era muy importante como una representación. En el Antiguo Testamento todo era muy representativo. Entonces, las cosas que eran simbólicas, en algunas personas se les exigía que lo representaran en su vida literal, en su vida cotidiana. Por ejemplo, los sacerdotes no podían tener contacto con algo muerto, porque ellos eran los ministros del pacto de la vida. Entonces, al tener contacto con cualquier cosa muerta, un animal o un ser humano, quedaban contaminados y eso les impedía de ejercer sus labores sacerdotales, incluso de comer las ofrendas ofrecidas por el pueblo. Entonces ellos tenían que cuidarse mucho de eso. Y como leímos en el pasaje anterior, solamente los sacerdotes podían contaminarse en caso de un pariente cercano, el papá, la mamá, la esposa o algo así, muy muy cercano, pero nadie, en absoluto nadie más. E insisto, esta era una representación literal de algo simbólico que tiene que ver con somos representantes de la vida, del Dios de la vida, y por tanto no tocamos la muerte, no nos acercamos a la muerte. Y todo quedó finalmente cumplido en la época de nuestro Señor Jesús, quien viene, derrota a la muerte varias veces al resucitar personas y después Él mismo resucita, dejándonos a nosotros esta puerta abierta, diciendo el aguijón perdió su poder, la muerte perdió su aguijón, es decir, su poder, como dice el apóstol Pablo, y esa es nuestra esperanza. Entonces, no crea que esto es algo pasado de moda. Todavía hoy la gente hace mucho lamento en relación con la muerte, porque tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de la muerte y el poder de la muerte. Pues bien, las acciones que debían evitar relacionadas con el luto en la antigüedad aparecen en el capítulo 21, versículo 5, como ya leímos. Raparse la cabeza o parte de la barba, sajarse o mutilarse. Y esto también aparece en el capítulo 19, como vimos, como parte de la exigencia para el común de la gente. Entonces, con mayor razón para los sacerdotes. Esas prácticas de lamento cananeas,
en general de los pueblos paganos alrededor, no solamente los cananeos, estaban prohibidas porque de una manera u otra representaban actos de veneración a la muerte, en lugar de exhibir la esperanza de vida del pacto. En definitiva, deformar el cuerpo humano es incompatible con la santidad, la cual se representaba en Israel a través de la plenitud física. Eso es muy interesante e importante. Otra vez, en la parte física se representaba literalmente lo que tenía un trasfondo simbólico mucho más profundo. Vale decir que la santidad que Dios esperaba de nosotros, o espera de nosotros toda la vida, pero en aquel entonces esperaba de los sacerdotes, de la gente, para que pudieran acercarse a Él, debía manifestarse en su condición física. Entonces, dice, son incompatibles, ¿verdad? Si esta norma se aplicaba al israelita común, como vimos en el capítulo 19, con mayor razón a los sacerdotes. Y aquí les puse algunos ejemplos de tatuajes que se usan mucho en la veneración a la Santa Muerte. Y esto, que es un culto principalmente venido de México, disculpen, la verdad es que ha pegado muchísimo en Centroamérica también y en otras partes de Latinoamérica. Y este culto que se manifiesta entre los pandilleros, por ejemplo, y muchas otras personas que no son delincuentes, tiene que ver con una adoración a la muerte, es decir, el reconocimiento de su enorme poder. Y cuando la gente pone a la muerte o al diablo mismo al mismo nivel que Dios, está haciendo una gran blasfemia, porque Dios es infinito y la muerte, así como el diablo, simplemente son servidores de Dios en un nivel pero bajísimo en comparación a Él. Entonces existen, persisten porque Dios les da permiso, nada más. Y nosotros somos representantes del Dios de la vida. Nunca tenemos miedo, ni menos aún le prestamos adoración o pleitesía o siquiera respeto a estas entidades espirituales o entidades negativas. Y cuando me refiero a no le prestamos respeto, no me refiero a que nosotros le faltemos el respeto a entidades espirituales. De hecho, la Escritura claramente dice que eso no debe hacerse. Pero me refiero a que no lo respetamos en el sentido bíblico de temerles, como si respetamos y tememos a Dios. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos. Hoy se representa mucho en tatuajes, pero todo esto, el trasfondo viene de muy, muy antiguo y tiene que ver con hacerse marcas en el cuerpo que representan lo que creemos. Entonces, ojo con los tatuajes, con los tatuajes que son de tinta o los que son por fuego o marcas, sajarse o cualquier representación, porque en definitiva nuestro cuerpo es templo del Espíritu, es creación de Dios, somos creación a la imagen de Dios. Por tanto, no nos pertenece nuestro cuerpo y no podemos, por tanto, rayar propiedad privada. Si el auto del Señor se estaciona delante de nuestra casa, no vayas y le hagas un rayón a ningún auto, por supuesto, pero al auto del Señor por ningún motivo. Y tú eres un vehículo de su Espíritu. Muy bien, versículos 7 al 9. Para los sacerdotes en general, la ley prohibía que se casaran con una mujer que hubiera estado con otro hombre. Así que nos cambiamos ahora del tema, ya saltamos lo de la muerte y nos vamos a la parte del matrimonio, porque eso es lo primero que se trata en el capítulo 21, la relación de los sacerdotes con la muerte y con el matrimonio. Una mujer que hubiera estado con otro hombre, ya fuera en matrimonio y posteriormente divorciada, o de manera ilegítima, vale decir, como una ramera, ¿no es cierto?, o como una persona que fornicó. Cualquiera de esas situaciones era incompatible para poder ser esposa de un sacerdote. Evidentemente, eso incluía también a las mujeres que hubieran servido en cultos de fertilidad como prostitutas, ya fuera de manera voluntaria o forzada. Ya les conté en otras oportunidades que a veces se entregaban hijas para que ejercieran esto de manera forzada, como un pago o como parte de la adoración en los cultos paganos, y eso en Israel no podía hacerse. Pero si alguien lo hubiera hecho,
bueno, con mayor razón esas chicas quedaban lamentablemente tachadas. Solo se permitía la excepción de viudas. En el caso de una viuda, como ya estaba completamente roto el vínculo, entonces se permitía que pudieran ser esposas de un sacerdote. Una mujer divorciada tenía el derecho de volver a casarse en aquel entonces, pero no con un sacerdote. Insisto, esto, miren, no tiene que ver con ciertas restricciones o mirar en menos a una persona o refregarle su fracaso anterior o hacerle sentir mal, no, no es nada de eso. Es simplemente que en este antiguo mundo donde se quería representar la santidad que Dios esperaba de su pueblo, en el caso de sus ministros, se pedía como requisito absoluto, sin posibilidad de minimizarlo, lo que para el resto de la gente no era tan restrictivo. Pero en este caso debían mostrar literalmente lo que simbólicamente era mucho más profundo. Levítico capítulo 21, versículo 7, que es el primero de esta pequeña sección, dice: no podrán casarse con una ramera, ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer a la que su marido haya repudiado, es la manera de decir divorciada, porque los sacerdotes están consagrados a mi servicio. Eso es lo central, pertenecen a Dios y por lo tanto no podían comportarse en ningún sentido como el resto de la gente, menos aún como los paganos. Ahora, cuando el texto se dirige al sumo sacerdote, ya nos damos cuenta que es, pero súper restrictivo, o sea, el sumum del sumum. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver. Las restricciones eran todavía mayores en el caso del sumo sacerdote. Como el sumo sacerdote tenía la unción, ahí está el cuento, tenía la unción de aceite sobre su cabeza, no podía descubrirla, dice la Reina Valera 60, o andar despeinado, dice la NBI, o llevar suelto el cabello, la Biblia en lenguaje sencillo. Esto eran prácticas del luto, o sea, cuando la gente estaba de luto porque había fallecido alguien querido, la forma de mostrarlo era quitarse el paño que cubría generalmente su cabeza. No usaban kipá en ese tiempo, sino se cubrían con un paño, eh, y andar de esa manera. Esos paños tenían múltiples usos, ¿no es cierto? Incluso para andar eh, en las afueras, era para cubrirse el sol, etcétera. Pero el tema es que la gente judía de aquel entonces generalmente andaba cubierta. Y un sacerdote siempre. Y más aún con la mitra que debían usar obligatoriamente. Entonces, como la gente usaba el pelo largo, tenía que ordenarse el pelo para meterlo debajo ya sea del manto o del sombrero, de la mitra. Y no podía, por tanto, quitárselo porque se caía el pelo o se les desarmaba, y eso en la antigüedad era símbolo de estar de luto. Bueno, el sumo sacerdote ni siquiera eso podía hacer. Tampoco podía rasgar las vestiduras sagradas por ningún motivo. No podía acercarse a un cadáver, ni siquiera el de sus padres. O sea, la restricción era total, porque quedaría contaminado y la nación no contaría con su trabajo mediador. Eso es de vital importancia. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, habiendo resucitado y estando ahora sentado a la diestra del Padre, evidentemente nunca, nunca, ni en un minuto siquiera, deja de interceder por nosotros. Siempre está cumpliendo su labor sumo sacerdotal. Gracias, Señor. Pero aquí, en esta etapa en donde se está representando todo esto por simples seres humanos, las restricciones para este señor, que era la cabeza de los sacerdotes, eran súper altas. La verdad es que uno podría decir cuántos privilegios tenía un sumo sacerdote, pero hay que ver cuántas restricciones tenía también en su vida. Ni siquiera podía dejar el santuario. O sea, este hombre jamás tenía vacaciones. Sí podía ir a su casa, estar con su esposa, no es que viviera en el santuario, pero era un trabajo largo de todos los días y muchísimas horas. Solo hasta que terminaba el último sacrificio de la tarde podía ir a su casa y descansar o tener una vida relativamente normal. Así que este hombre representaba de manera sublime
toda la santidad que Dios esperaba de su pueblo y que en términos bien concretos solo nuestro Señor Jesús ha logrado y continúa trabajando en nosotros. La enseñanza sobre la muerte y la vida en todo esto es bien importante. El punto central de todo esto era señalar que Dios era Dios de vivos, pues Él era el autor y preservador de la vida. La esperanza del pueblo pactado era que Dios tenía poder sobre la vida y la muerte, por lo cual no debían lamentar como lo hace el mundo, que no tiene esperanza, porque de hacerlo menospreciaban y profanaban el pacto. Eso era lo que todo esto significaba, o sea, eso era lo profundo espiritual, pero se representaba literalmente para que la gente viéndolo lo recordara en primer lugar y por supuesto lo fuera entendiendo para vivirlo o aplicarlo también a su vida. El Nuevo Testamento hace eco completamente de este enfoque al enseñar que la separación de la muerte no sea motivo de un dolor sin esperanza. No es que no nos duela cuando muere alguien querido, ¿no es cierto? No se trata de eso. Pero que no sea un dolor sin esperanza. ¿Por qué? Porque la tumba de Jesús está vacía. Él derrotó la muerte sin vuelta atrás. Y por tanto, eso mismo es lo que nos espera a nosotros. Todos los que hemos muerto en Cristo resucitaremos juntamente con Él en el día postrero. Entonces, no que tengamos un motivo de dolor sin esperanza, ya que Jesús acabó con el aguijón de la muerte, como dice Pablo claramente, y por eso muchas veces en los funerales tú vas a escuchar este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, donde dice: no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. Así dice el apóstol Pablo, y muchas veces he comenzado en un funeral con esas palabras, porque debemos constantemente recordar que nuestra fe es la esperanza de un Dios de vida y no la derrota de la muerte. Para nosotros la muerte es un paso, es un eslabón hacia la vida eterna. Puede ser difícil, doloroso, incluso muy triste, pero definitivamente no es el final. Eso es lo que nosotros proclamamos. Y no se trata de hacerse el valiente y no llorar en un funeral. Si se ha muerto un papá, una mamá, un hermano, una esposa, un hijo, imposible. Podemos llorar, podemos descargarnos, pero que no sea por la falta de esperanza. Lloramos por la pérdida, lloramos porque se ha ido una persona muy importante para nosotros, que en última instancia lloramos por nosotros mismos, porque lo echamos de menos, porque Él está en otra parte y nosotros tendremos que esperar, pero no por falta de esperanza, no porque ha venido una derrota que no puede manejarse. El matrimonio del sumo sacerdote era todavía más restrictivo, como ustedes comprenderán. En el caso de los sumos sacerdotes era nuevamente más restrictivo en relación con el matrimonio. Su mujer solo podía ser una virgen israelita. Una de las razones de esta norma era que la mujer podía haberse casado estando embarazada, con lo cual el hijo primogénito podía no ser del sumo sacerdote. Esto era un asunto de gran importancia, considerando que el oficio era hereditario. Por lo tanto, en este caso más que nunca, en la noche de bodas se tenía que verificar que la chica hubiera sido doncella, es decir, virgen, antes de casarse. Porque, como dije, como escribí acá, el sumo sacerdote heredaría su oficio al hijo que viniera y tenía que ser obligatoriamente en este pacto antiguo de la línea de Aarón. Insisto, todo esto que es literal tiene un trasfondo simbólico muy profundo. Allí están los principios, que es lo que traemos al presente. No nos quedemos, no nos enredemos con estas cosas que a veces parecen casi como acepción de personas. Nada de eso. Es simplemente mostrar en el día a día, en lo visual, algo que Dios espera en lo íntimo, en lo más profundo de cada uno de nosotros. La santidad reflejada en la plenitud física. Esto es interesante y con eso va terminando el capítulo 21. En esta antigua época de Israel, los sacerdotes tenían el requisito de ser saludables y no tener defectos físicos de ningún tipo. Debían ser completamente santos, entendido aquí como plenitud física.
porque ministraban en la presencia del santo. Es decir, no tenían que ser Adonis, ¿no es cierto? No tenían que ser súper buen mozo y con cuerpos extraordinarios, todo lleno de calugas y músculos. No, nada de eso, no se trata de eso, pero no tenía que tener ningún defecto físico importante, como por ejemplo ceguera, sordera, que le faltaba una mano, que le faltaba una pierna, que estuviera encorvado, jorobado, alguna cosa así. Nada de eso podía ocurrir. Ahora, insisto, otra vez, no es hacer acepción de personas, es simplemente la cosa visual, que la gente al ver a los sacerdotes dijera, ah, todos estos son el estándar de lo que significa estar en la presencia de Dios. El estándar es la santidad, es la normalidad, es estar completos, plenos. Y eso quedaba representado en personas que no tenían alguna enfermedad visible, ¿no es cierto? Sin embargo, si alguna persona nacía con algún defecto físico, alguna carencia, alguna minusvalía en esta época dentro de la familia sacerdotal, no se le hacía el vacío, tenía la opción de comer de las cosas santas, de vivir en la familia, no es que lo iban a matar o sacrificar, como hacían los espartanos con los hijos con algún defecto, por ejemplo. No, simplemente no podían ministrar en la presencia de Dios porque lo que ellos representarían físicamente iba en contra del mensaje de la santidad para estar en la presencia del santo. Su condición física debía representar la perfección de Dios, así como los sacrificios debían ser de lo mejor del ganado, sin defecto. Otra vez, los animalitos no es que fueran así perfectos totales, no, pero no podían tener ninguna enfermedad, ninguna peladura, ningún ojo menos, ninguna pierna menos, no podían estar cojos, nada de eso. Tenían que ser perfectos, o sea, sin defectos. Y eso nos habla de que todo esto tiene que ver con la santidad de Dios. La lista de imperfecciones inaceptables en animales para el sacrificio es similar a la de los sacerdotes. Ahí pueden comparar en Levítico 22 con Levítico 21. En 21 está lo de los sacerdotes y en el capítulo 22 lo de los animalitos. Y es un paralelismo claramente intencional. En otras palabras, los animales aptos para sacrificio eran el equivalente de los sacerdotes en el reino animal. Eso. Reglas para la relación en relación con la alimentación. Aquí otra vez entramos en estas reglas que son de corte sumamente literal y restrictivas para los sacerdotes. Y ya nos estamos metiendo en el capítulo 22. Como todo ser humano, los sacerdotes podían quedar expuestos a la impureza por algún error, ¿no es cierto?, personal o involuntario, o por algún accidente. Tropezarse y tocar algún excremento, por ejemplo, o tocar sin querer un muerto, o qué sé yo, le cae un animalito herido y está sangrando, y cualquier cosa, ¿no es cierto?, un accidente. Si la impureza ritual significaba para un israelita una barrera para acercarse a la presencia de Dios, con mayor razón para los sacerdotes, porque lo santo y lo impuro deben mantenerse separados. Entonces en el capítulo 22, versículo 3 dice, diles que todo varón descendiente suyo, o sea, de los sacerdotes, que, estando impuro, se acerca a las ofrendas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Esto vale para todas sus generaciones. Yo soy el Señor. Y este refrán, yo soy el Señor, o yo soy Jehová, o yo soy Jehová el que los santifico, como dice la Reina Valera, aparece cualquier cantidad de veces en estos dos capítulos. La verdad es que hasta me cansé de subrayarlo tantas veces. Aquí está en el versículo 8 del capítulo 21, está en el capítulo 21 también, en el versículo 12, en el versículo 23, en el capítulo 22, este refrán, en el capítulo 20, en el versículo 3, como les puse acá, en el 2 también está, en el 8, en el 9, en el 16 y así. O sea, este refrán tenía esta calidad tan imperativa de que era Dios el que estaba dando estas instrucciones y por tanto era totalmente necesario que las respetaran.
Lo impuro debe mantenerse separado de lo santo. Y ese es el gran tema. Por eso para ellos era requisito en lo literal. Un sacerdote que hubiera tocado por accidente un muerto tenía que esperar hasta la noche y lavarse, y ahí quedaba puro nuevamente, pero durante todo el día no podía comer, no podía acercarse a las ofrendas traídas por los israelitas como sacrificio para Dios. No podía tocarlas, no podía comer de ellas, o, dice aquí, sería eliminado, vale decir, moriría. No, Dios hablaba en serio, de verdad. En el capítulo 22, versículos 10 al 16, en estos versículos se aclara quiénes podían participar de la comida sagrada. En resumen, todos los que fueran parte de la familia de los sacerdotes, pero también en condiciones de pureza. O sea, si no, tenían que esperar, abstenerse y hasta la noche. Fíjense que algo muy similar decimos en cada Santa Cena. Si alguien no está en comunión con Dios o con su prójimo, absténgase de tomar la cena, porque no debe tocar, acercarse a lo sagrado estando en condiciones inapropiadas. De lo contrario, dice el apóstol Pablo, puede esto transformarse en maldición en lugar de bendición. Y él dice con claridad, por eso muchos han muerto en la iglesia. Así que tengamos conciencia, mis hermanos, de que estas cosas no son antiguas, son principios eternos. En la antigüedad, en el antiguo pacto, se representaban literalmente. En el nuevo pacto, donde estamos nosotros, tienen esta connotación espiritual. Pero el Dios no ha cambiado. El Dios al cual adoramos sigue siendo igual de santo y exige santidad para llegar a su presencia. Los sacrificios aceptables se ven en estos versículos hacia el final. Lo central en la adoración por medio de ofrendas y sacrificios era demostrar la reverencia al Señor trayendo lo primero y lo mejor de los productos, y exclusivamente de la manera que Dios había dicho, como vimos en capítulos anteriores. En los versículos 17 al 25, dice, especialmente el 19 al 24, se mencionan algunos defectos que hacían inapropiado al animal para ofrecerlo como sacrificio. La lista es un claro paralelo con los problemas físicos señalados para los sacerdotes en el capítulo 21, como ya les había dicho. En resumen, tanto los sacrificios como los ministros que los ofrecían debían ser perfectos en su apariencia. Nadie puede ser perfecto 100%, no es esto una especie de exigencia moral, aunque claramente a eso apunta, ¿no es cierto? Eso es el fondo, esa es la parte real espiritual, lo profundo, pero nadie lo logra. Entonces se debía manifestar esto en la apariencia, insisto, no es un tema de hipocresía, de guardar apariencias, no, es la apariencia física, lo que nosotros mostramos, porque eso da un mensaje, ¿ok? No obstante, para los sacrificios de paz, todos los sacrificios voluntarios, que eran los sacrificios de paz, se permitían defectos menores. No grandes cosas, pero sí algunos defectos porque era una ofrenda voluntaria. Aunque por ningún motivo se aceptaban animales castrados, nuevamente porque debían ser capaces de procrear. Y en la medida que eran castrados por accidente o porque eso se hiciera por algún motivo, digamos, en la granja, entonces quedaban inaceptables para ser sacrificados, porque Dios es Dios de vida. Conclusiones, y con eso terminamos para hoy. He querido hacer unas conclusiones un poquito más largas de lo que hago normalmente, para tratar y dejárselas sobre todo por escrito, porque no es tan fácil llegar a aplicar los principios de estos capítulos, aunque he tratado de decirlo de una manera u otra mientras voy hablando. Pero ahora quiero tratar de decirlo una vez más de manera más clara todavía y dejárselos por escrito. Ustedes recuerden que pueden bajar estas presentaciones en el canal YouTube y por supuesto todo esto está escrito y con mucho más detalle en el comentario levítico que les he recomendado ya hasta el cansancio, pero que de verdad, si no lo tienen, cómprenlo porque no van a poder comprender todo lo que digo sin estudiar con un poco más de detenimiento ese comentario. Bueno, vamos a las conclusiones. En la época de Levítico, los ministros eran llamados a una función de por vida y hereditaria,
en la cual debían reflejar al pueblo el modelo que Dios quería para todo ser humano, es decir, servir a Dios con fe y pureza, tener matrimonios conforme a los principios y propósitos del pacto, mantener la esperanza del pacto al enfrentarse con la muerte y abstenerse de servir si no estaban limpios o tenían algún defecto físico. Eso es el resumen, eso es lo que se quería manifestar literalmente a través de las acciones y del cuerpo, de lo físico. Pero esos son principios para toda la eternidad, para todos los creyentes, en toda época. En resumen, su vida cotidiana y su apariencia debía ejemplificar el ideal de Dios, pero eso debía ir siempre junto a la misma realidad en su vida espiritual. Eso era lo que se pretendía, pero por lo menos se comenzaba con esto de mostrar lo que Dios esperaba en términos visuales. Después de la venida de Jesús, muchos énfasis cambiaron, por supuesto, porque tenemos en él, en nuestro Señor, un mejor sumo sacerdote del orden de Melquisedec, no de Aarón. Esto es diferente. Todo esto que estoy diciendo, léelo con calma en estos pasajes del libro de Hebreos, que ya te he dicho varias veces, es como si Hebreos tuviera abierto el libro de Levítico y lo va comentando. Es un libro extraordinario. Y bueno, Él es completamente puro, nuestro Señor Jesús, y no comparte las debilidades de los antiguos sacerdotes aarónicos. En segundo lugar, los creyentes en el presente formamos un reino de sacerdotes, como ya vimos en 1 Pedro 2, tal como Israel. Lo mismo se le pidió a Israel en Éxodo 19, pero de mayor nivel, porque nuestro sumo sacerdote es mayor que Aarón. Es decir, nuestro sacerdocio universal, o sea, de todos los creyentes, es de mayor nivel que el que se exigía para los israelitas y aún para los sacerdotes aarónicos en términos espirituales. Porque nuestra cabeza es toda perfección. Entonces Él nos transmite eso para que nosotros podamos vivir a su imagen. Como cuerpo de Cristo, la Iglesia recibe y comparte el ministerio sacerdotal de la cabeza. En consecuencia, los cristianos hemos de vivir conforme al alto estándar de nuestro llamado, en santidad y pureza. Y ahí tienes varios pasajes para que puedas examinarlo. El énfasis en el Nuevo Testamento no está en lo físico, evidentemente, sino en la espiritualidad, ya que el sacrificio perfecto ya fue realizado y todos los que hemos creído en Jesucristo hemos comido de ese sacrificio, en términos simbólicos otra vez. Por eso hoy no hay una exigencia física para los ministros. Pueden ser ciegos, podrían ser sordos, podrían tener una pierna menos, podrían estar en silla de ruedas, podrían haber tenido una operación y tener una parte menos del cuerpo, cualquier cosa. Mientras su santidad refleje esta separación en términos espirituales, aunque nadie lo logra 100%, pero haga todo en su vida, esté realmente llevando su vida a ese estándar, puede ser ministro hoy en día, porque eso es lo que pretende guiar en última instancia, tanto en el antiguo pacto como en el presente. En el antiguo dije era visual, ahora debe ser en términos espirituales e insisto, con mayor profundidad, con mayor énfasis que en la antigüedad. El principio de adorar, según los estándares revelados por Dios, se aplica al Nuevo Testamento de la siguiente manera. Y anótense estos 3 puntos, 3 aplicaciones para concluir nuestra charla de hoy. En primer lugar, desde el punto de vista tipológico, vale decir, el cumplimiento profético de los sacrificios levíticos en el de Cristo en la cruz, adoramos a Dios sobre la base de ese perfecto sacrificio. Por eso nosotros no necesitamos los sacrificios levíticos, porque tenemos un sacrificio todo suficiente, totalmente perfecto, que es el de Cristo mismo, que es el sacrificio, ¿no es cierto?, ofrecido por Jesús en lugar de todos nosotros. La descripción del Señor como el sacrificio inmaculado y como el sumo sacerdote perfecto es un eco de Levítico, pero en un grado superior, señalando también la perfección moral y espiritual del Mesías. Segunda aplicación: una vez redimido y santificado, el creyente continuará trayendo ofrendas al Señor,
pero no para expiación, sino como homenaje. Porque el único sacrificio que nos trae expiación y perdón de pecados para el resto de la vida es el de Jesús. Por tanto, nosotros no traemos animalitos para hacer sacrificios expiatorios con derramamiento de sangre. Lo que nosotros traemos son ofrendas de otra naturaleza como homenaje a nuestro gran Rey. Esas ofrendas han de tener también el alto estándar de ser lo mejor que el adorador pueda entregar, porque son para Dios. Solo lo mejor es digno del Señor, y ahí tienes un montón de pasajes del Nuevo Testamento que reflejan estos mismos principios de Levítico. Después de todo, lo que Dios nos dio es lo mejor de lo mejor, su propio Hijo. Así que ninguna ofrenda sea de lo que te sobra, ninguna ofrenda sea con corazón endurecido o con tristeza o por necesidad, como dice el apóstol, sino con corazón alegre, con el corazón dadivoso, con corazón sacrificial. Esa es una ofrenda que Dios acepta. Y esos son los principios levíticos, aunque no hacemos sacrificios de animalitos. Y 3 y último, conviene recordar que el único sacrificio dañado y quebrantado que Dios recibe con agrado es la autoentrega del adorador mismo, como el mismo Salmo 51 nos dice. Sin un corazón contrito y humillado, no hay acceso al perdón divino, y sin perdón, ninguna otra ofrenda es aceptable. Espero te sirvan estos principios, compártelos, déjame un comentario en estas clases, déjame saber qué te está pareciendo todo esto, compártelo con otras personas, enseña Levítico, enseña los principios, te va a hacer bien a ti, le va a hacer bien a tu iglesia. Que el Señor te bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima.